Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo que nos rodea, ¿no? La llamada cultura digital. Omnipresente, sí. Exacto. Y tenemos como base unos apuntes muy interesantes de una clase del profesor Leonardo Manetta. Material pensado para futuros docentes, pero la verdad con ideas que nos sirven a todos. Ajá. El plan es, bueno, ir más allá de la tecnología como tal, ¿no? Entender qué significa realmente vivir inmersos en esta cultura. Porque es muy fácil caer en eso de equiparar lo digital con las TIC, ¿viste? Las tecnologías de la información y la comunicación. Como si fueran sinónimos. Justo. Y la conversación de hoy busca superar esa idea, entender que hay mucho más detrás. Totalmente. Es que si solo vemos las tecnologías como herramientas, ¿no? Como cables y pantallas, pues nos perdemos la transformación cultural profunda. Claro. La idea es analizar este fenómeno basándonos en estas reflexiones de Manetta, pero sin esa visión, digamos instrumentalista. Vamos a desglosar algunos conceptos clave, las fuerzas que están moldeando nuestro presente. Perfecto, entonces, vamos a desentrañar esto. Para empezar a marcar esa diferencia entre cultura digital y la idea simple de TICs, y ya meternos en esas transformaciones sociotécnicas, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería el punto clave? Arranquemos justo por ahí, por esa distinción que parece fundamental. ¿Qué diferencia real hay entre hablar de TICs y de medios digitales o nuevos medios, como dicen estos textos? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante entenderla? Pienso en la educación o en cómo nos formamos como ciudadanos. Es que es una diferencia con mucho peso, ¿eh? Pensar en TICs nos lleva a imaginar, bueno, un conjunto de aparatos, de software, herramientas al fin y al cabo. Sí, herramientas. Útiles, claro, pero herramientas. En cambio, cuando hablamos de medios digitales o nuevos medios, estamos apuntando a algo más hondo. Como sugiere la perspectiva de Ferrante que se menciona, estamos hablando de una reconfiguración de las prácticas sociales, culturales. O sea, ¿no es solo usar un aparato nuevo para hacer lo mismo de antes? Exacto. No es solo cambiar la máquina de escribir por el procesador de texto. Es que cambian las formas en que nos comunicamos, cómo aprendemos, cómo trabajamos, cómo nos entretenemos, incluso cómo percibimos el mundo, diría yo. O sea, alteran el cómo y quizás hasta el qué hacemos. Eso ya nos aleja de ver la tecnología como algo neutro, ¿no? Precisamente. Dejan de ser meros canales para convertirse en entornos, en espacios donde suceden cosas nuevas, donde se configuran lógicas distintas. Y esto, fíjate, conecta directamente con otra idea que se discute bastante en los apuntes, la crítica al concepto de nativos digitales. Cierto, se menciona la perspectiva de Dussel al respecto. Esa idea de que los más jóvenes, por haber nacido rodeados de pantallas, ya tienen como un dominio innato, ¿no? Ajá. ¿Por qué se dice que es un mito? ¿Y qué implica desmontarlo? Sobre todo para alguien que enseña. Es un mito porque, primero, es una generalización muy peligrosa y simplista. Asume una homogeneidad que no existe. No todos los jóvenes tienen el mismo acceso ni las mismas habilidades. Depende mucho del contexto, ¿no? Socioeconómico, cultural, educativo. Claro, no es parejo para todos. Para nada. Y segundo, confunde familiaridad o uso frecuente con comprensión crítica. o con habilidad profunda. Saber usar Instagram no significa entender cómo funciona el algoritmo detrás. Ni qué implicaciones tiene usarlo, claro. No es lo mismo postear que entender la lógica de la plataforma. Justamente. Y lo más importante, como sugieren estas reflexiones de Manetta, es que creer en nativos digitales nos distrae de lo que realmente importa. ¿Qué sería eso? Entender las nuevas formas de socialización y los nuevos saberes que emergen en esta cultura digital. No es una habilidad biológica por nacer en X año, ¿se entiende? Sí. Es comprender cómo se construyen identidades ahora, cómo circula el conocimiento, cómo se relacionan las personas en este ecosistema mediático. Superar el mito implica dejar de asumir cosas y empezar a investigar, a acompañar esos procesos. Y acá el rol docente, se complejiza enormemente. Ya no alcanza con saber usar un aparato o un programa. Claro. Se necesitan, como a punta de marco en estos materiales, saberes pedagógicos renovados. Hay que poder guiar a los estudiantes para que naveguen críticamente, que comprendan las lógicas que hay debajo,
que sean creadores conscientes, no solo consumidores pasivos, Es un desafío pedagógico enorme. de primer orden. Entiendo. ¿Sería como pasar de enseñar a usar la herramienta a enseñar a pensar el entorno digital? Exactamente. Y una característica central de este entorno, que Manovich destaca mucho y que se retoma aquí, es la programabilidad. Programabilidad. Sí, la idea de que el software, el código, no es solo una capa técnica invisible. Es que cada vez más toma el mando, como dice Manovich. Fuerte eso. Dirigen no solo cómo funcionan las máquinas, sino cómo se organiza la información, cómo interactuamos, qué vemos y qué no vemos. El software se vuelve un agente cultural clave. El software toma el mando de la cultura. ¡Wow! Esa frase tiene mucha fuerza, ¿eh? ¿Sí? Nos obliga a pensar que esta cultura digital no está flotando en el aire. Tiene una base material, una infraestructura, un contexto sociotécnico muy concreto que la sostiene y la moldea. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, me parece. ¿Cuáles son esos pilares fundamentales de este entorno que se describen en los apuntes? Bueno, los materiales apuntan a 3 elementos clave. Son como la arquitectura invisible de gran parte de nuestra vida digital. A ver, Los algoritmos, la economía de plataformas y el fenómeno del Big Data. Y es crucial, como se insiste, en no verlos solo como jerga técnica de ingenieros o de economistas. Son mucho más que eso. ¿en qué sentido son más? ¿Cómo impactan más allá de lo técnico? En el sentido de que definen lo que podríamos llamar nuevas formas tecnológicas de vida y de sociabilidad también. A ver, explícame un poco más eso. Mira, los algoritmos. Esas secuencias de instrucciones que filtran y ordenan la información que recibimos, ¿no? En redes, buscadores, streaming. Sí, No solo nos muestran contenido, modelan nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestra percepción de la realidad. te van llevando. Exacto. Luego, la economía de plataformas. Pensé en los gigantes. Google, Meta, Amazon, Uber. Sí. No solo ofrecen servicios, intermedian relaciones laborales, sociales, comerciales. Imponen sus propias reglas, sus lógicas. Son como los nuevos intermediarios de casi todo. Y el Big Data, esa capacidad de recolectar, almacenar y analizar cantidades masivas de datos sobre lo que hacemos, lo que nos gusta, cómo nos comportamos. Ujú. No es solo información acumulada, es la materia prima para predecir, influir y gestionar conductas, a una escala nunca vista. Es como un sistema nervioso invisible que organiza y dirige un montón de cosas de nuestra vida. Una buena analogía, sí. Y se mencionan algunos autores que ayudan a pensar en las implicaciones de esto, ¿verdad? Crary, por ejemplo. Sí, se trae a colación a Jonathan Crary. Su análisis sobre cómo el capitalismo tardío, potenciado por lo digital, impone una lógica de atención y disponibilidad 24/7. El famoso 24/7. Exacto. Es la idea de que el tiempo mismo se fragmenta, se acelera y se nos exige estar permanentemente conectados, disponibles, listos para responder, producir, consumir. Esa sensación de estar siempre de guardia, ¿no? De no poder desconectar nunca del todo. Esa misma. Tiene que ver con estas lógicas que reorganizan nuestra experiencia del tiempo, nuestra relación con el descanso, el trabajo, el ocio. Una exigencia constante que puede ser agotadora realmente. Sí, sin duda. Y se vuelve a la idea de Manovich sobre el software dirigiendo la cultura, que ya comentamos. ¿Hay alguna otra perspectiva teórica importante que se mencione para entender este contexto? Se hace una referencia también a Friedrich Kittler, un teórico de medios alemán. Él nos recuerda algo importante desde una perspectiva histórica. ¿Qué sería? Que los medios técnicos nunca son solo transmisores neutros de información. Siempre redefinen qué se puede decir, cómo se puede decir, quién puede decirlo. Ah, interesante. Desde la escritura hasta los medios digitales, cada tecnología de la comunicación reconfigura el campo de lo comunicable, de lo pensable, nos ayuda a poner en perspectiva que esta transformación actual, aunque parezca súper radical, forma parte de una historia más larga, la relación entre técnica y cultura. Entendido. Entonces tenemos estos componentes: algoritmos, plataformas, Big Data, y estas lógicas: disponibilidad constante, el software como director cultural operando, como bajo la superficie. ¿Exacto? Lo fascinante aquí es
cómo algo tan estructurante puede ser a la vez tan opaco para la mayoría, ¿no? Totalmente. No vemos el código del algoritmo, no sabemos bien cómo se usan nuestros datos, pero los efectos son súper concretos en el día a día. Exacto. Esa opacidad es una característica clave. Configuran el terreno de juego de la cultura digital, pero sus reglas no siempre son explícitas ni visibles. Hmm. Y esto nos lleva a otro punto importante que abordan los apuntes. Cómo hemos intentado nombrar y entender esta época que vivimos, marcada por estas transformaciones. Cierto. Se menciona que al principio surgieron términos como sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Sonaban bastante optimistas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ideas había detrás de esos conceptos iniciales? Esos primeros términos que se pusieron de moda en los 90, principios de los 2000, reflejaban, un gran entusiasmo. Un entusiasmo por el potencial democratizador y desarrollista de las nuevas tecnologías. La promesa inicial. Claro. La sociedad de la información ponía el acento en el acceso casi ilimitado a datos, a información, como motor de cambio. La sociedad del conocimiento, que era un poco más elaborada, sugería que lo clave no era solo el acceso, sino la capacidad de transformar esa información en conocimiento útil, en innovación. Y eso traería progreso. Eso pensaba. Que llevaría a un progreso social, económico. Había una fe bastante extendida en que más información y más conexión nos harían casi automáticamente sociedades más libres, justas, prósperas. Una visión quizás un poco tecnoutópica, vista ahora. Podría decirse que sí, porque pronto empezaron a surgir análisis más críticos, ¿no? Que cuestionaban ese optimismo y señalaban, las sombras de esta nueva era. Los apuntes recogen algunas de estas miradas que complejizan el panorama. Una muy influyente es la del filósofo Byung-Chul Han y su concepto de sociedad del rendimiento. La sociedad del rendimiento. ¿Qué plantea Han con eso? Han argumenta que hemos pasado de una sociedad disciplinaria, con cárceles, fábricas, hospitales que moldeaban desde afuera, a una sociedad del rendimiento. ¿Y cómo funciona esta? Aquí la presión ya no viene tanto de una autoridad externa, sino que la internalizamos. Es la era del sí se puede, ¿viste? Del emprendedor de sí mismo, del sujeto que se autoexige constantemente mejorar, optimizarse, rendir más. La consigna ya no es tanto obedecer, sino ser proactivo, ser eficiente, mostrar iniciativa. Y esto, que puede sonar positivo, lleva, según Han, a una nueva forma de coacción, la autoexplotación. Autoexplotación. ¿Sí? Nos explotamos a nosotros mismos creyendo que nos estamos realizando. Esa sensación de tener que estar siempre productivos, siempre mostrando logros, siempre activos en redes, estaría conectado con esto. Totalmente. Las plataformas digitales con su lógica de la visibilidad, la cuantificación, likes, seguidores, métricas de rendimiento, la comparación constante, son el caldo de cultivo perfecto para esta sociedad del rendimiento. Claro. Fomentan esa presión por mostrar una versión optimizada de uno mismo, por estar siempre haciendo cosas. Y eso puede generar mucha ansiedad, mucho agotamiento. Ya no es solo acceder a información, sino performar constantemente. Es una perspectiva bastante inquietante, la verdad. Lo es. Y además de Han, se menciona otra línea de pensamiento crítico, relacionada con las sociedades de control. ¿Qué significa eso? El concepto de sociedades de control tiene raíces en pensadores como Deleuze, pero es retomado por otros como Agamben, según se indica. La idea central es que las formas de poder, de dominación, también se transforman con la tecnología. ¿Cómo? Si las sociedades disciplinarias funcionaban encerrando la fábrica, la escuela, la prisión, las sociedades de control operan más bien a través de redes abiertas, de flujos de información, de modulación constante. O sea, el control ya no necesita muros físicos, necesariamente de un gran hermano vigilando cada paso, ¿o sí? No exclusivamente, aunque la vigilancia masiva es una parte, claro. Pero se trata de algo más amplio. Es el control a través de la recolección masiva de datos, el Big Data, que permite predecir comportamientos, segmentar poblaciones. Ajá.
Es la modulación de opciones y deseos a través de algoritmos que deciden qué vemos y qué no. Es la gestión de la vida a través de sistemas que premian o penalizan ciertas conductas. Pensé en los sistemas de crédito social o incluso en las métricas de reputación online. Entiendo. Son mecanismos de poder que funcionan de manera continua, flexible y a menudo invisible. Gestionan y orientan nuestras vidas sin necesidad de una represión directa y visible. Se controla más por el acceso, la información, los incentivos, los nudges, esos pequeños empujoncitos, que por la prohibición explícita. Entonces, ¿qué significa todo esto? Volviendo a la perspectiva de esos apuntes para futuros docentes, ¿por qué es crucial que alguien que va a educar comprenda estas visiones, bueno, más sombrías, ¿no? De Han sobre el rendimiento o de Agamben sobre el control. ¿No es un poco desalentador? Puede parecerlo, sí, pero es fundamental por varias razones. Primero, para desarrollar una mirada crítica sobre la tecnología. Ujú. Son artefactos neutros. Están profundamente metidos en lógicas económicas, políticas, culturales. Saber que pueden fomentar la conexión, pero también la autoexplotación, que facilitan el acceso a la info, pero también pueden ser vehículos de control, de manipulación. O sea, para no caer en un uso ingenuo o puramente instrumental. Exacto. Y segundo, es crucial para poder educar ciudadanos críticos y reflexivos en el siglo XXI. Si los docentes no comprenden estas dinámicas de poder que operan a través de lo digital, ¿cómo van a ayudar a sus estudiantes a entenderlas Claro. y a navegar por ellas de manera consciente? No se trata de demonizar la tecnología ni de rechazarla, sino de comprender su complejidad, sus ambivalencias, para poder usarla y pensarla de una manera más ética, responsable y en última instancia más libre. Es como dotar de herramientas conceptuales para no ser simplemente arrastrados por la corriente tecnológica. Justamente eso. Queda muy claro. Ha sido un recorrido tenso, pero muy iluminador, me parece. Sí, son temas complejos. Empezamos cuestionando esa idea superficial de las TICs y nos adentramos en la complejidad de la cultura digital. Vimos que esta cultura no existe en abstracto, sino que se apoya en un contexto sociotécnico muy concreto. Algoritmos, plataformas, Big Data. Exacto, con lógicas propias como la programabilidad o esa exigencia de disponibilidad constante. Y finalmente, exploramos cómo distintas miradas teóricas nos ayudan a analizarla, pasando del optimismo inicial de la sociedad de la información A perspectivas más críticas como la sociedad del rendimiento de Han o las sociedades de control. Eso es. Sí, y si tuviéramos que destilar un mensaje central de toda esta exploración, ¿no? Basado en el espíritu de esos apuntes, sería este. Las tecnologías digitales no son neutrales. Jamás. Nunca neutras. Están reconfigurando activamente nuestras prácticas cotidianas, nuestra subjetividad, nuestra percepción del tiempo, las relaciones sociales y, de forma decisiva, las formas en que se ejerce el poder hoy. Ujú. Entender esto no es un ejercicio académico abstracto, es una condición necesaria para una participación lúcida, crítica en la sociedad actual. Si conectamos esto con el panorama general, podríamos decir que la verdadera alfabetización digital hoy va mucho, mucho más allá de saber manejar un aparato. Implica comprender estas fuerzas profundas, a menudo invisibles, que están modelando nuestra experiencia, colectiva e individual. Eso nos deja con una pregunta resonando, ¿no? Una reflexión para seguir dándole vueltas después de esta conversación inspirada en todo esto que discutimos. A ver, Si, como sugiere Manovich, el software efectivamente toma el mando de la cultura, y si estas tecnologías, como advierten Han o Agamben desde sus perspectivas, facilitan nuevas formas de presión internalizada o de control sutil y constante, ajá, ¿dónde quedan los espacios para la autonomía genuina, para el pensamiento crítico que no esté ya preformateado o sutilmente dirigido dentro de estos entornos tan diseñados, tan programados? buena pregunta. ¿Qué gestos, qué prácticas individuales y colectivas podríamos cultivar para abrir, no sé, grietas de reflexión y decisión propia en medio de estos flujos tecnológicos tan envolventes, tan poderosos? Sí, una pregunta abierta, sin duda. Una pregunta abierta para seguir explorando.